Don Francisco, a ver, algo importante que de repente tenemos que dejarle claro a la ciudadanía costarricense y al servidor público a partir del día de hoy. Ya empieza, digamos, a meterse, digamos, dentro de un esquema de ordenamiento las remuneraciones de todos los servidores públicos, entendiendo aquellos que estaban con los que eventualmente ingresarían en el futuro cercano también. Efectivamente. Ya estamos iniciando precisamente porque a partir de hoy el sistema de salario compuesto se va a mantener solamente para aquellas personas en las condiciones que señala la Ley Marco de Empleo Público en su transitorio 11. Las nuevas contrataciones que se están estableciendo a partir del día de hoy entran a regir ya con el modelo de salario global. Eso plantea un ordenamiento, un manejo de equidad salarial a partir de los nombramientos de las personas de hoy. En este momento, entonces, todas aquellas personas, recordemos lo que dice la ley Marco, lo dice el transitorio 11 de la ley, aquellas personas que eventualmente queden por encima del salario global y aquellas personas que queden por debajo del salario global van a tener tratamientos diferentes manteniéndose en sus modelos. Los que queden por debajo del salario global y que han venido en su salario compuesto, pues mantendrán el derecho a incrementos anuales, señala la ley, en función de las anualidades. Y aquellas personas que queden, una vez que esté fijado el salario global final por encima de la ley, por encima del nivel de salario global, la ley consigna de manera expresa que sus salarios quedarán congelados. Ahora, el ordenamiento arranca precisamente porque todas las contrataciones que se den a partir del día de hoy entran exactamente con el mismo salario global, aunque sea transitorio en estos momentos, pero ya se está dando el primer paso hacia ese ordenamiento final. Algo que me llama mucho la atención aquí es, por ejemplo, y nosotros hemos sido testigos en prensa que se ha dicho, por ejemplo, en algunas instituciones, guardas de seguridad, oficiales de tránsito, choferes de camiones recolectores de basura, que ganan salarios onerosos, digamos, desde la perspectiva de la lógica. Pero una cosa que la ley prometió y que eventualmente no puede hacer por un tema de legalidad es bajarle el salario absolutamente a nadie. Entonces, ¿cómo se comprende el establecimiento de un salario global, por ejemplo, para los recolectores de basura en todo el esquema de los servidores públicos, si no le puedo bajar el salario a nadie que eventualmente, por ejemplo, alguien que pueda estar ganando 2 millones de colones, por ejemplo, por ese salario, a través de los años tal vez? Si me puede explicar un poco ahí cómo va a ser ese tratamiento, cómo va a ser ese ordenamiento de ese tipo de esquemas salariales que hemos visto. No, perfecto. Vamos a ver, primero, el ejemplo que usted está planteando es un ejemplo muy particular, porque la recolección de basura es una actividad propia de las municipalidades. Y las municipalidades hasta el momento, tal como ya dijo la señora ministra, se están declarando exclusivas y excluyentes de la rectoría del Mideplan. Entonces, el nivel de remuneración que se le vaya a fijar a los recolectores de basura en estos momentos no entra dentro de nuestro marco de acción. Reitero, dado que las municipalidades se están declarando exclusivas y excluyentes de la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional. Pero, independientemente de eso, puedo tomar cualquier otro ejemplo. Pongamos un oficial de tránsito, tal vez, don Francisco. Okay, perfecto, un oficial de tránsito. El oficial de tránsito entra en la familia de policías. Entonces, cuando se fija el salario global transitorio, y más bien, cuando ya lleguemos, pongámoslo en términos de llegar al salario global final, al que pide la Ley Marco de Empleo Público, la misma ley es la que señala las reglas de juego y dice que todas aquellas personas que queden por encima de ese salario global, sus salarios quedarán congelados. Todas aquellas personas que queden por debajo del salario global tienen la opción de que vía su reconocimiento de aumentos anuales, porque permanecen en el sistema de componentes salariales, porque ya venían antes de la Ley Marco de Empleo Público, tendrán derecho a que su salario se vaya incrementando hasta que llegue al nivel de salario global y en ese momento se trasladan automáticamente al salario global. Su pregunta va en el sentido de ¿por qué entonces se mantienen todavía remuneraciones superiores al salario global que se fija? La ley es la que está previendo esa situación. La ley lo que dice es que se congelan. No dice otra alternativa. Todas aquellas personas que queden por arriba del salario global, independientemente de si son 100, 1000, 2000, 100,000 colones más, la ley lo que dice es sus salarios se congelan hasta que el salario global les alcance y en ese momento pasan a formar parte del salario global. Pero, por ejemplo, ahí dentro de la escala de policías se va a hacer diferenciaciones acorde, digamos, a las responsabilidades que ese policía vaya a tener. Por ejemplo,
si es jefe 1, jefe 2, director, supervisor, etcétera, etcétera, va a tener un escalafón salarial distinguido, por ejemplo, de un oficial de categoría raza también. Efectivamente, o sea, eso también es un principio básico de cualquier sistema de valoración. Es de esperar que el salario global de una jefatura sea superior que el salario global de sus subalternos. Esto sucedería no solo en el caso de los policías, en el caso de todas las familias, el ordenamiento ocupacional va apegado al ordenamiento salarial. Entonces, a mayores responsabilidades, mayor salario. Eso es un principio básico de la técnica que la misma ley señala. Precisamente la misma ley señala como objetivo que a igualdad de funciones, igualdad salarial. Es el principio de equidad salarial. Leído desde otra perspectiva, si se quiere, letra atrás, lo mismo está diciendo en el sentido de que obviamente a mayores responsabilidades, mayor salario, a menores responsabilidades, menor salario. Y eso sucedería para todas las familias. Para terminar, ¿cuánto tiempo eventualmente estima la Dirección General del Servicio Civil que tomará llegar a esa definición de un salario definitivo global para, digamos, hacer este espacio de transición también? De hecho, ya lo dijo la señora ministra, esperamos en un plazo máximo de 6 meses tener ya las escalas salariales finales de todas